Hi, everyone. Welcome to the second open session of week 2, module 6. Good evening, everyone. I'm very glad to be here with you in this second open session of week 2. I hope everybody is fine. And let's see what we are going to do during this session. First, we are going to practice the prepositions of place. Then we'll do some practice about there is and there are. Then we'll see the prepositions to show location of places in a city. Next, verbs to give directions. And finally, in case you have any question or comment, please let me know at the end of the session. However, you can also ask a question or make a comment during the session anytime you want to make a question. Don't hesitate to ask me. Feel free to interrupt the session anytime you have a question. Or you can post your questions or comments in the chat box, guys. So you are very welcome to do so. This session is for you guys, so you can do it. You can interrupt anytime you want. So now let's start, guys. I would like to start this session by showing you 3 sentences. Can you identify the mistakes in the following sentences? These are the most common mistakes I have found in the activities of week 2. Estos son los errores más comunes que he encontrado en las actividades de la semana 2. ¿Pueden identificar los errores? The first one, in my living room is a sofa. What is the mistake in this sentence, guys? Have any of you identified the mistake? In my living room is a sofa. ¿Cuál es el error aquí? ¿Alguien ha identificado el error? Let me see. Anybody has identified the mistake? In my living room is a sofa. What's the mistake? Yo lo que quiero decir es, en mi sala hay un sofá. ¿Está bien? In my living room is a sofa. ¿Sí está bien? Is. There is. Claro que sí. Le falta el there. Para que esté bien esta oración, necesitamos, acuérdense que necesitamos el there is, para decir I. Pero este es un error muy común que a veces los alumnos cometen. Ya no le ponen el there is o el there are, sino nada más le ponen is o are, sin el there. Y yo lo que quiero decir es que hay un sofá, entonces le tengo que poner there is a sofa. Wait a minute, I'm going to share it again. Here it is. Okay. So I'm going to correct this sentence. There is a sofa. Now, what about the second sentence? There flower. What is the mistake, guys? Or what are the mistakes? Because there can be more than one. There is a flower. Este es el primer error, ya lo localizaron. Hay otro error más. ¿Cuál es? Acuérdense que en inglés, in English, guys, we have countable and non-countable nouns. Sí, les comenté en la sesión del miércoles que tenemos sustantivos contables y sustantivos no contables. Los sustantivos contables como azúcar,
Tenemos arroz y todos los líquidos como leche, jugo, agua. Son sustantivos no contables en inglés. Uno de esos también es la harina, igual en español, porque en español decimos 1 kilo, una taza, un paquete, pero nunca decimos una harina, 2 harinas, 3 harinas, no, porque es un sustantivo no contable. Entonces, para los sustantivos contables, chicos, y cuando es uno, yo sí puedo utilizar a. Por ejemplo, there is a cat. There is a bottle of water. There is a packet of flour. Pero cuando estoy hablando de un sustantivo no contable, así, nunca puedo utilizar el a o el an, porque este a o an se utiliza solamente para los contables cuando estamos hablando de una cosa. Entonces, ¿qué haría para corregir esta oración? Bueno, puedo hacer dos cosas. Quitar el a. Puedo quitar el a, no va. Puedo decir there is flour. O bien, puedo utilizar el some. There is some flour. Recuerden que el some lo utilizamos para sustantivos no contables. Cuando queremos decir hay algo de harina, cuando no especificamos, igual se utiliza también con los sustantivos contables en plural. Por ejemplo, hay algunos, hay algunas. Pero en este caso lo estamos utilizando con un sustantivo no contable, que es la harina. There is flour or there is some flour. Se puede corregir de estas dos maneras. Ahora, la tercera. First, you go along the road. Then, you turn right on Lerdo Street. ¿Cuáles son los errores en esta oración, chicos? First, you go along the road, then you turn right on Lerdo Street. Tell me, guys, what are the mistakes? Any idea? Aquí estamos dando indicaciones para llegar a algún lado. Estamos utilizando... Ahí sería, se ocuparía there are porque son varias cosas. ¿En la tercera? Sí. Ah, no. En la tercera ya no ocupamos el there is y el there are. En la tercera estamos ocupando verbos para dar direcciones. ¿Se acuerdan que la vez pasada les comenté que utilizamos verbos igual en español en imperativo para dar direcciones? Por ejemplo, sígase derecho, dese la vuelta a la izquierda o dese la vuelta a la derecha, pase la iglesia. Ya las recuerdo. Esos son verbos en imperativo. Los verbos en imperativo nos indican una orden. Entonces, cuando yo utilizo un verbo en imperativo, claro que sí, Lidia, se le quita el you. Sí, muy bien. ¿Por qué? No lo necesitamos. No necesitamos el you. ¿Por qué? Porque estamos dando una orden. Estamos utilizando los verbos en imperativo. Simplemente digo, first, go along the road. Then, turn right on Lerdo Street. Si ustedes han puesto el Waze o el Google Drive cuando van en el carro, ¿sí? Y quieren llegar a una dirección, les ponen les dicen, normalmente es la voz de una chica que les dicen, dese la vuelta en la calle tal, ¿no? En mi caso, yo el Waze lo tengo en inglés, no sé por qué no lo puedo cambiar a español. Y siempre me dice, go along the road, go past, turn right, turn left. Nunca me dice, you turn left. No, nada más me dice, turn left. Y como es una voz en inglés, pues las palabras a veces no las pronuncia muy bien. Los nombres de las calles en español no las pronuncia muy bien. Pero pues si tienen el Waze en español, siempre les va a decir las direcciones. Dese la vuelta o date la vuelta en tal calle. ¿Por qué? Porque usamos verbos en imperativo. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestra oración corregida. First, go along the road. Then, turn right on Lerdo Street. Ahora, en lugar de road,
pues yo puedo poner el nombre de la calle. First, go along, por ejemplo, Juárez Street, Benito Juárez Street. Vamos a ponerla toda, Benito Juárez Street. ¿Sí? Aquí está. Go along Benito Juárez Street. Siempre tengo que poner dónde. ¿Sí? Si tú dices, síguete a lo largo de, pero sí, ¿de dónde? Ah, de la calle Benito Juárez. Después date la vuelta a la derecha, pero a la derecha ¿en dónde? Ah, pues en la calle Lerdo. Siempre me tienen que indicar dónde van. Que, por ejemplo, síguete al derecho, ah, sí, pero ¿dónde? Go straight ahead on Benito Juárez Street. Go along Benito Juárez Street. Go past. ¿Qué pasa? Ah, pues pasa la panadería. Go past the bakery. Turn left on Hidalgo Street. Turn right on Lerdo Street. Etcétera. Pero siempre me tienen que decir dónde. Y recuerden que los nombres de las calles van con mayúscula, al igual que la palabra calle también va con mayúscula. ¿Sí? Porque algunos me los ponen con minúsculas, pero no, van en mayúscula porque son nombres propios, chicos. Obviamente ustedes en la actividad 4 tienen que usar los nombres de las calles que vienen ahí, que es Queens Avenue, Kingsway, ¿sí? Esos son los nombres de las calles. And that's it. Bueno, son los errores más comunes que he encontrado en los trabajos de los alumnos de la semana 2. Que le quitan el there, que en el sustantivo no contable le ponen el a y que le ponen el sujeto cuando dan direcciones. Bueno, vamos a empezar con la primera práctica. Prepositions of place. Vamos a ver la primera. I'm just going to see if the link is still available. Wait a second. I think yes, it's still available. I'm going to paste it. Okay, guys, you have the link for this exercise. You can do it along with me. In this exercise, we are going to practice the prepositions of place. It looks like a very simple exercise because of the drawings. The drawings looks like elementary school drawings, but actually we use prepositions in our everyday life. All the time we are using prepositions. Even in Spanish, every day, guys, in our everyday life, we use prepositions for everything. So when you ask your mom or your children ask you, Mom, where is my ruler? Tus hijos te preguntan, mamá, ¿dónde está mi regla? Y tú les dices, tu regla está en la mesa. Your ruler is on the table. Can't you see it? ¿La puedes ver? Oh, yes, thank you. Where is the dog? ¿Y dónde está el perro? Oh, the dog is under the table. Entonces, nosotros usamos las preposiciones todo el tiempo en nuestra vida diaria. Siempre estamos usando preposiciones para indicar dónde están las cosas o dónde está la persona, ¿sí? Vamos a ver aquí, por ejemplo, choose the right preposition. Where is the apple? Where is it? Is it under the tent, behind the tent, or next to? Where is the apple? Under the tent. All right. Yes, Maria del Carmen, is under the tent. Mom, have you seen my doll? Tu niña te pregunta, ¿has visto mi muñeca? Mom, have you seen my doll? Yes, it is. Where is your doll? Is it in front of? Yes, it's in front of the red car.
of the toy red car. What about the boy? Where is my little boy? The boy is on, behind, or next to the box. Where is the boy, the little boy? Yes, they are like playing behind the box. All right. Mom, have you seen my sneakers? ¿Has visto mis tenis? Yes. You left them. ¿Tú los dejaste? ¿Dónde? ¿Dónde dejó los tenis, chicos? You left them under the table. Right. You left them under the table. Oh, yes. I see them now. What about the girl? Where is the little girl? The little girl is in front of the bench. This is a bench. We find a bench in the parks. They are very common to find them in the parks. Where is the girl? The little girl, you can see in front of, in a green dress, is in front of the bench. Yes, definitely, she's in front of the bench. Vean que le está dando la espalda a la banca. Cuando uno le da la espalda a algo, estamos enfrente de. So the little girl is in front of the bench. What about the ball? Mom, have you seen my ball, my soccer ball? I can't find it. And your mom says, yeah, I see it from here. Your ball is on in front. Next to. Yes, it's next to the plant. Very good. It's next to. What about the cat? Oh, where's the cat? The cat is on, behind, or next to the armchair. Remember that this is an armchair. Where's the cat? On. The cat is on the armchair. Yes, Francisco, is on the armchair. And Mom, have you seen my giraffe? Yes, your giraffe is behind the basket. Yes, behind the basket. What about the raccoon? This is a raccoon, guys. If you live near a forest, you will find raccoons. Where is the raccoon? Is it under the tree, behind the tree, or next to the tree? I can see a raccoon from my window, and the raccoon is next to the tree. Yes, it is. Next to. What about? Yes, next to the tree. Definitely it is. What about the cat? The cat is in front of the window, in the window, or on the window, guys. In front of? In front of the window, yes. The cat is in front of the window. What about the girl? The girl is in the library. You know that she's very concentrated reading a book. So where is the girl? On the book, behind the book, or next to the book? Behind? Behind, yes. The book is behind her face, right? She's behind the book. What about the rat? The rat, they are very disgusting, guys. When we find a rat in the park or in the house, it's very disgusting. So where is the rat? The rat is in front of, in, or under the bench. Where do you think it is? In front of the bench, in the bench, or under the bench? The rat is under the bench. All right, I agree with you guys. It's under the bench. So as simple as this. We're going to give a click to finish, and let's see what are the results. Yeah, we get 10 out of 10. Very simple, guys, don't you think? This exercise is very simple. What was the purpose of this exercise? Just to revise the prepositions of place, as simple as this. Now, let's go to the next. I have another exercise about prepositions, but sometimes time is not enough, especially when I want to cover everything on one single session. Sometimes time is not enough, guys. So if there is some extra time at the end of the session, we can go back to the second exercise to practice the prepositions of time. But now I think we will move
to the next exercise. The next exercise is about there is and there are. Okay, so let's practice there is and there are. I'm going to show you an exercise. I'm going to check first if the link is available or not. Because some of the links, guys, are available for a certain time and then they aren't any longer. But let me see if this link is still available. Yes, it's still available. So I'm going to share the link in the chat box so that you can do it along with me, okay? This is the link for the exercise about there is and there are. In this exercise, guys, we are going to practice there is and there are in affirmative, in negative, and in question form, okay? I think you have already practiced there is and there are in the affirmative way, but what about negative? And what about the interrogative form of there is and there are? So let's see. 2 chairs in my kitchen, especially when you are describing what you have in your kitchen. What do you say? There is or there are 2 chairs in my kitchen. Any volunteer can tell me. What do you say? There is or there are 2 chairs in my kitchen. Any volunteers? There are, Francisco, and there, yes, okay, very good. There are. What about number 2? In number 2, guys, we have a question. How do you know that this is a question? Because we have a question mark at the end. Recuerden, chicos, que en las preguntas en inglés solamente se pone signo de interrogación al final de la pregunta. Nunca se puede poner al principio como en español. Entonces, estamos hablando de una pregunta. ¿Qué decimos? Is there or are there 3? Is there? Pero si estamos hablando de 3 camioncitos, Okay, sí. Yeah. are there. Ok, por eso estamos hablando en plural. Are there 3 lorries near the house? Y la pregunta significa, ¿hay 3 camiones al lado de la casa? Okay. Are there? What about the next one? Any flowers in the vase? ¿Hay flores en el florero? Are there? Are there? Okay, because flowers are plural. What about number 4? 2 girls in the picture. En este caso es una oración en afirmativo. There is or there are 2 girls in the picture. There are, porque habla There are de because niñas. it's plural. Yes, very good. There are. What about number 5? Any books? Tenemos una oración en forma interrogativa. There are, porque pregunta por los libros, ¿no? Are there? Are there? Are there? Case. There is. Entonces, en la pregunta es, ¿hay libros en el librero? Are there any books? Are there? Okay. What about the next one? Number 6. A girl under the table. There is. There is. There is a girl under the table. What about number 7? A rubber in the pencil case. Es una pregunta también. Is there a rubber or are there a rubber? Is there? Is there a rubber? All right. Is there a rubber? Yes, Francisco. What about number 8? A fridge next to the cooker. Entonces, esta es una oración en afirmativo. There is. There is a fridge. Yes, there is a fridge next to the cooker. Next, a window in the kitchen. There is. There is a window. Any pupils on the bus? Any pupils on the bus? Are there? Are there any pupils on the bus? All right. 5x in the bus. There are. There are 5x. There are.
A rubber on the books. Are there? Are there or is there? Estoy hablando de una goma. En este caso, como estoy hablando de Is there? is Is there a there? rubber on the books? ¿Hay una goma sobre los libros? Okay. What about number 13? This is also a question. Pero aquí estoy hablando de vasos. On the table, is there glasses or are there glasses? Are there? Are there Are there? glasses on the table? Yes. Number 14, an apple in the school bag. Aquí estamos hablando de una oración en afirmativo. There is. There is. There is an apple in the school bag. Yes. What about number 15? It's a question. Is there. Usando un sustantivo no contable para decir, ¿hay agua Is there. vaso? Is there? There. Is there any water in the glass? Okay. What about two wardrobes in the room? Is negative. There isn't or there aren't? There aren't. There aren't two wardrobes. All right. A lamp on my desk. There is. There There is a lamp on my desk. All right. 5 cushions on the sofa. There are. There aren't. There aren't 5 cushions on the sofa. A doll in your room? Is there. Is Is there? there? Is there a doll in your room? Okay, toys in our living room? This is another. Are there? Are there? Are there? Are there toys in our living room? Okay. Next one. A picture on the There is. There is. There is a picture on the wall. Next. Pink bath in the bathroom. There is. There isn't a pink bath in the bathroom. A radio on my desk. There is. There is. There is a mirror in the bathroom. There is there? Is there a mirror in the bathroom? Muy bien. And that's it. Cuando nosotros escribimos algo, por ejemplo, en la actividad integradora 3, si mal no recuerdo, al final les piden describir su sala, ¿ok? O la sala que está ahí. Entonces, normalmente nos enfocamos en lo que vemos, ¿sí? Y decimos, hay esto, hay lo otro. Pero casi nunca hacemos oraciones en negativo. Entonces, yo los invito a que también utilicen la forma negativa para hacer oraciones, sobre todo cuando están describiendo algún lugar. Y si, por ejemplo, ponen, normalmente en las salas hay televisiones, ¿no? Sí, normalmente hay una televisión en la sala, pero en la sala que están describiendo no hay televisión y a ustedes se les hace raro que no haya televisión. Pueden hacer una oración en negativo y pueden poner, there isn't a TV o there isn't a screen TV in this living room. Normalmente en la sala tenemos fotos, ¿no? Tenemos cuadros, pero si no hay, pueden poner, no hay fotos en la pared. ¿Cómo lo dirían? There aren't any pictures on the wall. ¿Ok? Es que es muy, digamos que es muy común encontrar en una sala fotos, una televisión, una mesa de centro, sillones, a lo mejor una lámpara. Pero si no lo hay, también se vale que pongan oraciones en negativo. Si ya no saben qué más decir, pues hagan oraciones en negativo para lo que no hay en ese lugar. Lo importante es que ustedes completen su actividad. Vamos entonces a darle clic y vemos. Teacher, la descripción, por ejemplo, de la sala es exclusivamente de la imagen que tenemos en la actividad, ¿verdad? Puedes ocupar la imagen de la actividad, la imagen sugerida, o bien puedes describir tu sala, no importa. Lo más importante es que la gramática que uses esté correcta, que uses there is, there are, que uses adjetivos calificativos y que uses preposiciones del lugar.
Si todo Ok, está teacher. bien, aunque no sea la imagen que te sugieren en las instrucciones, puede ser tu propia sala de tu casa. Ok, yo no voy a saber Ok, que estás describiendo tu sala. Yo lo que me enfoco, chicos, es que lo leo y digo, está bien, está perfecto, su gramática, ocupó el vocabulario que se indicó, usa bien las preposiciones, está bien el uso del there is y el there are, usa muchos adjetivos calificativos y con eso es suficiente. Ujú. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos con las preposiciones para indicar la localización de lugares en una ciudad. Vamos a ver. Prepositions to indicate location. Voy a ver si está vigente. No, no está vigente. Ahorita les pongo otro. Ok, here it is. Este ejercicio sí está bien. Ok, ahí está la liga, chicas. Vamos a hacer el ejercicio. It says the city, prepositions of place. Look at the picture and complete the sentences using next to, in front of, behind, between, and opposite. Vean, tenemos también aquí Maple Street, Main Street, Davis Street, and we have different places in a city, like a bank, a Chinese restaurant, a bookshop, a bus stop, a park, a supermarket, a cinema, a parking lot, a swimming pool, a museum, a parking lot, a supermarket again, an Italian restaurant, a flower shop, a post office, a mailbox, a library, a payphone, a bakery, a toy shop, and a hospital. And you are here. Y ustedes están justo aquí. Ahora, the hospital is the toy shop. Vamos a ver dónde está el hospital. Aquí está, y aquí está la tienda de juguetes. ¿Cómo ponen? El hospital está al lado de. Next to. Next to. All right, so you're going to use next to. Lo vamos a poner en mayúsculas, así como nos indica las instrucciones. The hospital is next to the toy shop. Very good. What about the swimming pool? The swimming pool and the park.
The swimming pool. Ah, here it is. This is the swimming pool and this is the park. ¿Qué preposición ponen, chicos? The swimming pool, vean, and the park. In front of. ¿Sí? ¿Están cara a cara o no? ¿O uno está enfrente del otro? Opposite. Opposite, sí están cara a cara, ¿no? O sea, la entrada de la alberca y la entrada del parque están cara a cara, frente a frente. Entonces, yo pondría opposite. The swimming pool is opposite. ¿Mm? The Chinese restaurant is the bank and the bookshop. Ahí tenemos el restaurante chino y con respecto a la librería también. Está entre, es between. Between, yes, between. Between. Between, all right. Is between the Chinese restaurant is between the bank and the bookshop. Right. The cinema is the toy shop. Vamos a ver dónde está el cine. Vean, aquí está el cine y aquí está la tienda de juguetes. Entonces ahí sería in front of. ¿Están cara a cara? Sí, ¿no? Porque la entrada del cine y la entrada de la Frente. tienda están cara Pues a cara. están de Entonces también frente, ¿no? le pondría opposite or in front of, chicos. In front of. In front of, está enfrente de. Pero si están puerta a puerta o no están puerta Pero a ahí es puerta. cara a cara, ahí sería opposite, Opposite. ¿no? Opposite, muy bien. Pero en el Nos anterior queda un minuto entonces para sería terminar in esta front primera of. parte. Sí, por ejemplo, vean, el supermercado está enfrente de la alberca, porque aquí el supermercado sí le está dando la espalda a la alberca, ¿ya vieron? Entonces yo puedo decir que el supermercado está enfrente de la alberca, porque sí le está dando la espalda. Pero en el cine y la tienda de juguetes están cara a cara, entonces